Luego de pasar sobre Jamaica, el huracán Gilbert viró hacia el noroeste rumbo a Yucatán, hogar de los mayas. El 14 de septiembre de 1988, esta fuerza monstruosa clase 5 rompió en las playas en una tormenta con una altura de 2 pisos, dejando inundaciones masivas, 200 muertos y más de 60.000 hogares destruidos a su paso. Los astrónomos mayas usaron las estrellas para predecir estas tormentas que traían temor, así como la promesa de la lluvia y quizás pruebas sobre el destino de los mayas. Uno de los libros mayas que sobrevivieron, el Codex Dresden, contiene tablas que los astrónomos mayas usaron para predecir las lluvias de cada año. En la última página, un monstruo cósmico chorrea agua de su boca y desde glifos en el cielo hacia su cuerpo. ¿Acaso la aparición de dioses del cielo determinaron el futuro de los mayas? Para registrar el paso del tiempo, los mayas desarrollaron un ciclo ritual de 260 días, hecho de 13 números y 20 nombres. Los mayas preservaron un segundo calendario solar de 365 días en 18 meses, cada mes con una duración de 20 días más 5 días extras para completar el año. Este calendario determinaba la temporada de crecimiento y el retorno anual de las lluvias. Los mayas combinaron estos dos ciclos para crear un calendario circular que duraba 52 años solares. Usando estos calendarios, los mayas registraron fechas en los libros y en marcadores y construcciones, como las inscripciones del templo de Palenque. Ocupando 3 tablas, estas son las inscripciones clásicas mayas más grandes. Estos glifos indican fechas específicas y cubren miles de años, usando un tercer calendario llamado la cuenta larga. Todos los mayas mantuvieron el mismo ritual, calendarios solares y de cuenta larga, usados para describir el pasado y predecir el futuro. Las civilizaciones en todo el mundo crecieron alrededor de los ríos. El río Nilo en Egipto, los ríos Tigris y Éufrates en la Mesopotamia, el río Indus en India y el río Amarillo en China. Todas esas grandes civilizaciones descansan al lado de ríos, con acceso a otras culturas avanzadas. A diferencia de ellas, las ciudades mayas de la península de Yucatán alcanzaron la grandeza en relativo aislamiento, en un clima tropical sin grandes ríos, una tierra que dependía de las lluvias anuales para obtener agua. Ciudades mayas clásicas como Caracol crearon cisternas para almacenar el agua y desarrollaron la escritura, matemáticas y astronomía para medir el paso del tiempo y predecir lluvias estacionales. El hogar de los mayas se extiende desde Caracol en Belice hacia el norte a través de Yucatán. Aquí otras grandes ciudades, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Palenque, tienen construcciones diseñadas como observatorios donde los astrónomos usaron el cielo para predecir el futuro. 500 años antes de que los españoles arribaron, estas ciudades mayas colapsaron. Para saber por qué, debemos saber cómo los mayas prosperaron y qué futuros no podían predecir. Nuestra historia comienza en la árida ciudad de Uxmal, al final de la estación seca. Aquí, buena parte de la tierra porosa drena el agua sin formar ríos. Los lagos naturales son raros. Para su supervivencia, los mayas crearon grandes centros urbanos como Uxmal, para almacenar agua de lluvia mientras duraba la estación seca. Estas ciudades crecieron en una selva que nunca había alimentado a tantos antes. El agua se transformó en una moneda de poder, siempre acompañada por la amenaza de sed y hambre cuando las lluvias no venían y las grandes cisternas se secaban. Las cisternas subterráneas de nuestras ciudades están casi vacías y nuestros campos están listos para la lluvia. Chak, Dios de los relámpagos y la lluvia, danos una señal. Tus máscaras cubren nuestros edificios. Ahora necesitamos tu lluvia. Hoy el sol de la tarde brilla en los escalones de mi gran pirámide.
Chak me habla a mí. Debo subir esos escalones a su templo en la parte más alta de la pirámide, enfrentando la puesta de sol. Las sombras de la tarde suben la pirámide. Finalmente la luz del sol entra al templo de Chak. Esa es la señal. En 2 meses de 20 días, el sol se ubicará arriba de nuestras cabezas a mediodía y las lluvias vendrán. Hasta ese momento debo racionar nuestra escasa provisión de agua. Chak ha hablado. Augurios de peligro aparecen en los cielos. Siempre que un desastre se esconde en nuestro futuro, cada noche veo las estrellas girando alrededor de esa estrella, especialmente esa con forma de tazón. Cuando su mano está en el horizonte a la puesta de sol, los dioses del cielo no nos protegen más de las terribles tormentas, trayendo inundaciones y quizás la muerte. Al este de Uxmal descansa la ciudad de Chichén Itzá, alguna vez hogar de 35.000 personas. Aquí poderosos astrónomos observaron los cielos para establecer fechas que anticiparan las lluvias y para sacrificios humanos en honor a los dioses del cielo. Sumideros naturales con agua fresca, llamados cenotes, atrajeron a los mayas a este área. Un cenote se forma cuando la parte superior de un río subterráneo colapsa. La pirámide del castillo domina la plaza principal de Chichén Itzá. Es el templo de la serpiente alada del dios Kukulcán, cuya cabeza adorna la base de la balaustrada en las escaleras. Usando los escalones de esta pirámide, los mayas pueden contar todos los días del calendario solar. Cada una de estas 4 escaleras tienen 91 escalones, totalizando 364 escalones, con el más alto llegando al templo, 1 escalón por cada día del año. De acuerdo a la leyenda, Kukulcán retorna a su pirámide cada primavera, descendiendo la escalera en sombras ondulantes antes del comienzo de la estación de lluvias. Los mayas creían que la gran serpiente voladora viajaba delante del dios de la lluvia Chak, preparando la lluvia a medida que su cola movía el viento y limpiaba la tierra. Los mayas construyeron observatorios como el Caracol en Chichén Itzá para observar al dios de la serpiente, quien aparecía en los cielos como el errante planeta Venus. A través de los movimientos del brillante Venus determinaban la voluntad de Kukulcán. Los mayas creyeron que la serpiente alada era más poderosa cuando Venus aparecía cerca del cúmulo de las Pléyades en la primavera. Este pequeño cúmulo se convertía en las sonajas que adornaban su cola. Hoy debo subir a la cima de mi observatorio. Este pasaje lleva a los pisos más altos arriba de los árboles. Allí tendré una visión más clara del horizonte y podré monitorear la posición de la estrella de Kukulcán, así como también el sol, la luna y otras estrellas. A la noche las sonajas de la serpiente alada estarán muy cerca de su cuerpo y está enrollada para atacar. Mañana debemos pagar tributo a Kukulcán para las lluvias que pronto enviará. La multitud se reunirá para un gran festival. Muchos deberán ser sacrificados en honor a nuestra poderosa serpiente alada con sangre humana. El regalo más precioso que podemos ofrecer. Nuestros sacerdotes han preparado el altar del Chak Mul en el templo de varias columnas. Aquellos elegidos para morir son cubiertos con pintura azul. Solo el sacrificio de sus corazones batientes puede confortar a Kukulcán y traer lluvia del cielo.
Nuestro destino depende de derramar sangre humana para la lluvia. Los mayas tallaron la gran ciudad de Tikal fuera de la selva. En esta ciudad de más de 100.000, todo el agua venía del cielo. La ciudad dependía de lagos y cisternas para almacenar agua de lluvia para la estación seca. Las canteras calizas de las torres también se convirtieron en cuencas para el agua. Los gobernantes de Tikal despejaban la selva y canalizaban el agua a pantanos para hacer crecer los cultivos. El poder de Tikal dependía de almacenar suficiente agua que durara hasta que las lluvias regresaran. Los astrónomos de Tikal usaron estas pirámides gigantes para predecir cuándo comenzaría la estación lluviosa. Estas ruinas fueron una vez grandes templos alineados al sol naciente, cubiertos en estuco y pintados con tonos brillantes de rojo, azul, amarillo y blanco. Los mayas derribaron miles de árboles para calentar los hornos que convertían la caliza en estuco para estas magníficas construcciones y plazas. Nuestro gran rey Hasso-Chalin-Cahuín diseñó estas pirámides para que se elevaran por encima de la selva y se convirtieran en un gigantesco observatorio solar. Hoy debemos escalar la pirámide más alta para observar el sol naciente. Este es el día más corto del año y el sol sale en su posición más lejana del sur, sobre la pirámide del sacerdote jaguar. Desde esta fecha en adelante, el sol saldrá un poco más al norte cada día. En unos pocos meses observaré la salida del sol desde la pirámide del sacerdote jaguar. Cuando el sol finalmente salga al norte de la pirámide del rey, las lluvias vendrán. En la base de las montañas al sur de México, descansa la ciudad maya de Palenque. Una fuente alimenta una corriente que fluye bajo el palacio principal, bajando en cascada hacia la planicie. Bendecida con lluvias abundantes y fluidos ríos, los artesanos de Palenque tuvieron tiempo para crear algunas de las más elaboradas y exquisitas obras de arte mayas y sus edificios más delicados, especialmente la plaza de la ciudad central. Aún así, Palenque, con sus abundantes recursos y su avanzada cultura, fue entre las primeras ciudades mayas en colapsar. Sus últimos líderes descendieron de Pacal el Grande. Un trono blanco se ubica en el centro del complejo del palacio. Dentro de él descansa una tableta oval mostrando la coronación de Pacal el Grande, el gobernante más poderoso de Palenque y el rey más famoso de los mayas. Coronándolo está su madre, la señora Sacuc, quizás la mujer más poderosa en la historia maya. Para ser testigo del poder cósmico de nuestros gobernantes divinos, uno debe visitar la cámara donde está enterrado mi hijo, el gran Pacal. En el día más corto del año, ver cómo la luz del sol poniente entra al templo e ilumina sus inscripciones. Luego desciende a una roca estrecha que te lleva a una escalera a nivel del suelo hacia la tumba. Si abres el sarcófago,
verás su cuerpo pintado de rojo en preparación para su retorno. La tapa habla del viaje cósmico de Pakal luego de su muerte. A su muerte, siguiendo el paso del sol poniente en invierno, él entró al inframundo. Luego conquistó el mundo de la oscuridad y lo puedes ver saliendo de las garras del inframundo. Arriba de su cuerpo se eleva nuestro árbol sagrado ceiba, conectando la tierra y el cielo, extendiéndose hacia los cielos en celebración del retorno de Pakal con el sol naciente. Una cruz de estrellas se ve en el cielo del amanecer como un glorioso árbol ceiba. A lo largo del horizonte se extiende un camino blanco difuso donde los muertos caminan y donde el cuerpo encendido del monstruo cósmico espera con sus garras bien abiertas a Pakal. Luego Pakal se eleva sobre el sol del inframundo conquistando el monstruo cósmico. Mi nieto construye 3 templos para celebrar el viaje cósmico de su padre y el comienzo de nuestro tiempo. Este templo da hacia el sol naciente del invierno y glorifica la guerra. El segundo es un templo terrestre enfrentando la puesta del sol en el día más largo del año a la altura de nuestra estación de cultivo. La tableta muestra en el interior otro árbol sagrado cubierto con símbolos de plantas. El más alto es un templo del cielo enfrentando la puesta del sol en invierno. Su tableta tiene un tercer árbol sagrado y cuenta la historia de 3 corazones de piedra creados en torno de la piedra sagrada. Aproximadamente 1200 años atrás, estas metrópolis densas, prósperas y pobladas, con sus líderes poderosos y exitosas, fueron repentinamente abandonadas. Quizás el monstruo cósmico de Palenque estaba ligado a la Tierra. Los arqueólogos han encontrado capas de cenizas aquí. Este descubrimiento sugiere que el colapso de Palenque puede haber sido ocasionado por el colapso del cercano volcán El Chichón. Sabemos que el Chichón erupcionó alrededor de 1200 años atrás, como lo hizo en 1982. Esta explosión violenta e inesperada del volcán mató a miles y dejó un cráter de más de medio kilómetro de ancho. En 1982, vientos soplaron desde el este llevando cenizas provenientes de la erupción del Chichón a 150 kilómetros hacia Palenque. Quizás una erupción similar cubrió esta vibrante ciudad maya en cenizas más de 1000 años atrás. El Chichón y otros volcanes pueden también causar cambios globales en el clima, afectando tanto a la temperatura como las lluvias. Una banda de nubes y lluvia marcando las temperaturas más altas del mundo rodea la Tierra. Cuando en el hemisferio norte es invierno, esta banda de altas temperaturas se mueve al sur llevando las lluvias con ella. Desde enero a mayo, la mayor parte de Yucatán es un desierto. Para el verano, esta banda de nubes de alta temperatura se ha movido al norte trayendo la temporada de lluvias a Yucatán. De junio a diciembre, tormentas tropicales y huracanes retornan a la tierra de los mayas. Mientras miraban la posición del sol, los astrónomos mayas podían predecir el retorno anual de las lluvias. Eventos como las erupciones volcánicas podían ser que el hemisferio norte estuviera más frío que lo normal. Luego, la zona de altas temperaturas podía no traer lluvias tan al norte como Yucatán, terminando en una sequía amenazante. Cuando el astrónomo de Tikal miró la salida del sol hacia el este, miró el sol arriba de las montañas mayas. Hoy miramos a través de esas mismas montañas buscando evidencias de sequía 1000 años atrás. Ríos fluyendo de esas montañas traen sedimento y los depositan en lagunas fuera de la costa de Belice. Manglares y pasto marino filtran y limpian el agua del río que protege el arrecife. Más sedimento es depositado en años con la caída de más lluvias. Pedazos de cemento se perforan aquí, mostrando menos deposición, indicando menos lluvias en la época que la civilización maya colapsó.
Lejos de la costa de Belice, descansa un sumidero de agua llamado el Agujero Azul. El Agujero Azul es una trampa de sedimentos con material que cae hacia abajo cada año, de plantas y animales cerca de la superficie. Formaciones cavernosas alinean las paredes altas de los sumideros. Nada puede vivir en el agua sin oxígeno del fondo. Científicos de la Universidad Rice y del estado de Luisiana han perforado más de 5 metros en el sedimento en el fondo del Agujero Azul. Hagamos de cuenta que pudiéramos abrir el tubo de perforación. Lo primero que veríamos sería el interior del tubo vacío. Luego el núcleo del sedimento aparecería a medida que es extraído. Cambios en la vegetación en el agua arriba causaría que los colores del sedimento cambien. Bandas claras y oscuras indican las diferentes estaciones de cada año. Los científicos pueden detectar también diferentes estaciones cada año analizando las bandas más gruesas en el núcleo. Durante el tiempo del colapso de la civilización maya clásica, hemos visto pocas evidencias de tormentas tropicales y esta es otra prueba de que hubo muy poca lluvia en esa época en Yucatán. Durante esa sequía extrema, muchas ciudades mayas colapsaron. En siglos con abundantes lluvias florecieron, expandiendo la capacidad de transporte de Yucatán. Los mayas no sabían que estaban viviendo ante un inminente desastre, usando sus recursos hasta el límite. Por más de un milenio, las ciudades más grandes de los mayas estuvieron abandonadas, desertadas por sus ciudadanos, conquistadas por el clima y reclamadas por la selva. En el apogeo de su cultura, muchos de los mayas enfrentaron la peor sequía en miles de años. Devastó una civilización que tuvo que reducir la selva a áreas de cultivo y destruyó centros urbanos que no pudieron almacenar suficiente agua para su gente. Podemos imaginar a sus astrónomos mirando los cielos y prediciendo la lluvia y gobernantes sangrando por el agua. Pero año tras año, las lluvias no venían y la sequía se transformó en hambruna. Pronto, la selva reclamó su monumental arquitectura y exquisitas obras de arte. En menos de 100 años, casi 100.000 mayas desaparecieron, abandonando sus astrónomos que ya no podían hablar con los dioses del cielo, y sus sacerdotes quienes demandaban sangre humana por la promesa de una lluvia que nunca vendría. Dejarían sus ciudades secas y sus campos marchitos, rechazando el derecho divino y el poder de sus reyes en la tierra. Luego algunos miles regresaron a la selva y las montañas, logrando una población y una forma de vida sustentable. Sus monumentos, templos y observatorios ahora yacen en ruinas. Centinelas silenciosos, testigos de la astronomía, agricultura y arquitectura perdida de la civilización clásica de los mayas y una advertencia para cualquier civilización que usa sus recursos al límite. Como otras culturas, el destino de los mayas fue sellado por erupciones volcánicas inesperadas y por el cambio climático que no pudo ser predicho por las estrellas.